Buenas tardes, mi nombre es Chávez Martínez Catellurixi y soy médico interno de pregrado en el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro, y el día de hoy les voy a presentar el tema de insuficiencia cardíaca. Iniciemos esta presentación tratando de responder ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Esta patología hace referencia a la incapacidad del corazón para proporcionar un flujo cardíaco suficiente para responder a las necesidades del organismo o para funcionar con presiones de llenado ventriculares normales. Por lo anterior, podemos definir a la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico frecuente, en el que van a converger distintas enfermedades cardíacas o sistémicas. Aquí, estos pacientes van a presentar síntomas típicos, como disnea, hinchazón de tobillos y cansancio, y van a estar acompañados de algunos signos, como lo son los estertores pulmonares, la elevación de la presión venosa yugular y edema periférico. Todo esto como una consecuencia de alguna anomalía de la estructura o bien de la función cardíaca. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la insuficiencia cardíaca es un problema sanitario de primer nivel, pues afecta al menos del 1 al 2% de la población adulta en los países desarrollados, y este porcentaje aumenta drásticamente con la edad, hasta llegar a un 10 al 20% en personas mayores de 70 años. Lo anterior se debe al cambio de la pirámide poblacional y al incremento de la esperanza de vida. Las enfermedades crónico-degenerativas han aumentado la incidencia en nuestro país. A pesar de las mejoras en su diagnóstico y tratamiento, su pronóstico sigue siendo malo, pues tiene una mortalidad de alrededor del 50% a los 5 años, pero puede llegar al 40 al 50% al año en una insuficiencia cardíaca grave. Otro punto relevante es que determina un enorme gasto sanitario en relación con altas tasas de rehospitalización, ya que representa más del 2% del gasto sanitario nacional y constituye la primera causa de ingreso hospitalario en las personas mayores de 65 años. Se estima que después de la primera hospitalización por descompensación cardíaca, el riesgo de ser hospitalizado por insuficiencia cardíaca es del 50% a lo largo de un año, y que la mortalidad durante una hospitalización por esta patología es de al menos del 5 al 25%. Continuamos con las causas y factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes ingresados por una insuficiencia cardíaca tienen una edad mayor de 70 años y alrededor de la mitad de ellos son varones. Además, que la mayor parte tiene antecedentes previos de insuficiencia cardíaca, mientras que la insuficiencia cardíaca aparecida de nuevo representa tan solo entre una cuarta y una tercera parte del total de casos. Entonces, tenemos que hay varios trastornos cardiovasculares y no cardiovasculares que causan una rápida insaturación o agravamiento de signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, lo cual conduce a una hospitalización. Por lo que respecta a las comorbilidades cardiovasculares, que representan al menos el 46% de los pacientes, la mayor parte de los pacientes con una insuficiencia cardíaca tienen antecedentes de hipertensión arterial, alrededor de la mitad de enfermedad coronaria y una tercera parte o más presentan fibrilación auricular. En cuanto a las comorbilidades no cardiovasculares, alrededor de un 40% de los pacientes ingresados por una insuficiencia cardíaca tienen antecedentes de diabetes mellitus. Aproximadamente una cuarta o una tercera parte presenta disfunción renal y EPOC, mientras que anemia va a ser representativo un 15 a un 30% de los pacientes. Como pueden observar, existen diferentes causas, sin embargo, las principales que tienen que recordar es la cardiopatía isquémica, que causa al menos un 40% de los casos, y la miocardiopatía dilatada, que causa alrededor de un 37%. Se ha demostrado que diversos parámetros clínicos y analíticos predicen la hospitalización por insuficiencia cardíaca. El agravamiento gradual de los signos y síntomas de congestión,
el deterioro de biomarcadores, como los péptidos natriuréticos o los parámetros de función renal, o bien la necesidad creciente de diuréticos o la intolerancia a la medición para la insuficiencia cardíaca, son las características distintivas del agravamiento y por lo tanto de un episodio inminente de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, los factores agravantes pueden favorecer un episodio de insuficiencia cardíaca y estos deben buscarse sistemáticamente, como los trastornos de ritmo o un episodio infeccioso. Ahora vamos a explicar la fisiopatología. Aquí va a existir algún daño, ya sea funcional o estructural miocárdico, que va a condicionar que se disminuya el gasto cardíaco. Esto va a activar el sistema simpático, formando norepinefrina. Va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, formando angiotensina y aldosterona. Y también va a activar el hipotálamo, formando ADH. Estos, la norepinefrina y la angiotensina, hacen vasoconstricción. Y al hacer vasoconstricción aumenta la resistencia, lo que hace que aumente la poscarga. Mientras tanto, la aldosterona y la ADH secuestran agua, entonces se va a aumentar la volemia. Y si se aumenta la volemia, se aumenta el retorno venoso. Y al aumentar el retorno venoso, vamos a aumentar la precarga. Estos cambios condicionan en el corazón un remodelado, que se conoce como remodelado cardíaco. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la norepinefrina, la aldosterona y la angiotensina 2 van a condicionar el remodelado del corazón. Por lo tanto, los fármacos que bajan la mortalidad son los que evitan precisamente este remodelado, por lo que se busca bloquear a la norepinefrina con betabloqueadores, a la angiotensina 2 con YECAS o ARAS 2 y a la aldosterona con espironolactona. Recuerden que la forma más frecuente de la insuficiencia cardíaca es la izquierda, cuya causa más frecuente es el infarto y la hipertensión arterial. Y cuando falla el corazón izquierdo, lo que va a sufrir es el pulmón. Entonces vamos a encontrar congestión pulmonar y el paciente va a presentar disnea, ortorrea, edema agudo de pulmón. En cambio, la causa más frecuente de una falla derecha es la evolución de una falla izquierda o de forma aislada cuando falla solo el corazón derecho. Por ejemplo, cuando hay hipertensión pulmonar secundaria, como pasa en los pacientes con EPOC. Y cuando falla el corazón derecho, la congestión es sistémica y el paciente va a presentar ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, ascitis. En cuanto a la insuficiencia cardíaca sistólica, esta es la más frecuente y aquí la fracción de eyección es baja. Recuerden que la fracción de eyección va a evaluar la sístole. Aquí también va a estar alterada la contracción y vamos a encontrar un corazón dilatado y un tercer ruido. En la insuficiencia cardíaca diastólica está alterado el llenado, es decir, la relajación, y la fracción de eyección va a estar normal. Lo que vamos a encontrar elevado va a ser la presión telediastólica y vamos a encontrar un corazón hipertrofiado y un cuarto ruido. En cuanto a su diagnóstico, la sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca es esencialmente clínica, entonces se debe realizar una detección de los síntomas y signos característicos de la enfermedad, junto a la evidencia objetiva de disfunción cardíaca en reposo. Para esto, es necesario de una exhaustiva anamnesis, una cuidadosa exploración física y la realización de exploraciones complementarias sencillas, como el electrocardiograma, una analítica y una radiografía de tórax. Vamos a iniciar con la anamnesis. Se deben buscar los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca, haciendo énfasis en los factores de riesgo cardiovasculares y los antecedentes de infarto de miocardio, además de precisar los antecedentes de cardiopatía conocida, episodio anterior de insuficiencia cardíaca y los tratamientos tomados por el paciente. Otro punto importante a resaltar es que tenemos también que investigar los factores agravantes que vimos anteriormente. En cuanto a los síntomas y signos, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca puede ser difícil. Algunos de los síntomas pueden estar presentes en otras enfermedades, y muchos de los signos pueden relacionarse con retención de hidrolazina y ser por tanto inespecíficos.
Se debe tener en cuenta que estos síntomas y signos pueden ser especialmente difíciles de identificar e interpretar en personas mayores, en obesos y en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. A pesar de estas dificultades, son la clave para la obtención precoz de la enfermedad, ya que impulsan al paciente a buscar atención médica. En la tabla que se muestra en pantalla, pueden ver los síntomas típicos y los signos más específicos que se encuentran en esta patología. Los síntomas de insuficiencia cardíaca se dividen en dos tipos. En el primer grupo tenemos a los ocasionados por una acumulación excesiva de líquido, como lo son la disnea de esfuerzo, disnea de decúbito, disnea paroxística nocturna, edema, dolor hepático por congestión, distensión abdominal por ascitis. Y en el segundo grupo tenemos aquellos causados por una disminución del gasto cardíaco, en los que tenemos a la fatiga y la debilidad. Entonces, nuestro paciente nos puede referir disnea de esfuerzo. El grado de disnea se clasifica según la clase funcional de NIHA, la cual permite cuantificar la tolerabilidad funcional de la enfermedad y refleja su gravedad. Esta clasificación es simple pero poco precisa y se adapta mal al paciente anciano. La disnea puede ser sibilante. Hay que pensar en una insuficiencia cardíaca si se presenta esta, sobre todo después de los 60 años, ya que el asma raramente se declara a esta edad. También pueden presentar disnea paroxística nocturna y ortopnea. En esta última es muy sugestiva de insuficiencia cardíaca y aparece en decúbito, obligando al paciente a sentarse o levantarse, y se acompaña a menudo de tos seca. El paciente con frecuencia adquiere la costumbre de dormir en una posición semisentada. También puede presentar astenia, anorexia, pérdida de peso, tos nocturna, fatigabilidad fácil, nicturia, dolor torácico o palpitaciones. De todos estos síntomas, la disnea y la fatigabilidad son quizá los más específicos de la insuficiencia cardíaca, pues traducen dos eventos fisiopatológicos principales, que es la congestión venosa por una retención de hidrolazina y el segundo es la vasoconstricción periférica con déficit de riego sanguíneo a los músculos. El siguiente paso a seguir es realizar una exploración física. El examen del paciente con insuficiencia cardíaca es bastante pobre. Deben buscarse sistemáticamente los signos clínicos siguientes, aunque cabe destacar que pueden aparecer solo en episodios de descompensación o en estadios avanzados de la enfermedad. Podemos tener una presión arterial normal, baja o alta. Sin embargo, una presión arterial sistólica inferior a los 100 milímetros de mercurio se considera un factor de gravedad. El pulso puede ser rápido. La taquicardia es inespecífica pero muy frecuente en casos de descompensación. Y el pulso irregular en caso de fibrilación auricular. Este pulso se caracteriza por ser irregular en todo sentido, tanto en la frecuencia como en la amplitud. En la auscultación cardíaca se puede evidenciar un ruido de galope, que es un R3 protodiastólico, o bien un soplo de insuficiencia mitral, que a menudo es funcional, o también un soplo sugestivo de alguna valvulopatía. En la auscultación pulmonar se buscan estertores crepitantes bilaterales, secos y de predominio en las bases. Estos también se pueden encontrar en la fibrosis pulmonar. Sin embargo, en estas son más secos y más difusos. También hay que valorar si existe derrame pleural y confirmarlo por una radiografía pulmonar. En las formas más avanzadas se pueden observar una alteración del estado general con caquexia. Se va a ver una pérdida de peso reciente de más del 10%. En la insuficiencia cardíaca terminal, los signos de insuficiencia ventricular derecha se vuelven más predominantes y a veces se asocian a signos de bajo gasto, como lipotomía, oliguria y trastornos cerebrales. En la insuficiencia cardíaca global
aparecen signos de insuficiencia cardíaca derecha, que traducen la retención de hidrolazina y el aumento de la presión en la circulación venosa sistémica. Por lo tanto, podemos observar ingurgitación espontánea de las venas yugulares, 2 centímetros por arriba del esternón, en posición semisentada, que traduce un aumento de la presión venosa central, y un reflujo hepatoyugular anormal con persistencia más allá de unos segundos de la ingurgitación yugular, todo esto provocado por la compresión del hígado. También podemos observar una hepatomegalia, que raramente es dolorosa. La hepatalgia, que se siente como una pesadez dolorosa, aparece durante el esfuerzo y después en reposo en estos pacientes. Es sugestiva de insuficiencia cardíaca derecha e indica la gravedad de la enfermedad. Otro punto importante son los edemas periféricos blandos, que dejan pliegue y son indoloros. Estos son de predominio en las partes de declive del cuerpo y son bilaterales. En el caso de que el paciente esté encamado, se puede observar un edema lumbar. Por último, podemos observar la presencia de ascitis. El tercer paso a seguir es realizar exámenes diagnósticos. En todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca no diagnosticada con anterioridad, debe valorarse realizar pruebas complementarias. El primer examen que vamos a ver es el electrocardiograma. Este revela el ritmo cardíaco y la conducción eléctrica. También puede aportar información sobre el crecimiento de cavidades o datos sugestivos de isquemia miocárdica. Los cambios electrográficos son frecuentes en los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, pero su especificidad es muy baja. Sin embargo, un electrocardiograma completamente normal hace que nos replanteemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Recuerde que un paciente que no cumpla criterios diagnósticos de Framingham y tenga un electrocardiograma normal, lo más probable es que no tengan una insuficiencia cardíaca. En este electrocardiograma vemos trazado un bloqueo completo de rama izquierda que es sugestivo de cardiopatía en un paciente disneico. El siguiente estudio es la radiografía de tórax. Aquí se busca un aumento del tamaño de la silueta cardíaca, que conocemos como cardiomegalia. Este lo podemos ver en la figura número 2. También hay que buscar datos de congestión pulmonar o derrame pleural. En la radiografía de tórax se puede evidenciar la presencia de enfermedades o infección pulmonar que podría causar o contribuir a la disnea. Entonces es importante siempre revisar las modificaciones pleuropulmonares porque estos traducen la estasis pulmonar. En las figuras 3 y 4 podemos ver un ensanchamiento de los hilos pulmonares, una redistribución vascular hacia los vértices y edema intersticial o alveolar. Estas anomalías suelen ser bilaterales. La presencia de cardiomegalia, junto con un hallazgo de bloqueo completo de rama izquierda en el electrocardiograma, sugiere fuertemente una disfunción sistólica. Seguimos con la medición de los péptidos natriuréticos plasmáticos. Los más importantes son el péptido natriurético cerebral y el metabolito activo directo del péptido natriurético cerebral. Estos dos se sintetizan debido al estiramiento de los miocitos ventriculares durante el aumento de las presiones en el interior de las cavidades cardíacas. La concentración sanguínea de estos péptidos aumenta en la insuficiencia cardíaca y se utiliza como un biomarcador para el diagnóstico, pero también para el pronóstico de la enfermedad, ya que la concentración se correlaciona mucho con la gravedad de la insuficiencia cardíaca. La interpretación de estas concentraciones debe tener en cuenta otros factores, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares, que pueden aumentarlas. Entre ellas tenemos a la sepsis, la embolia pulmonar, las personas mayores de 70 años, una hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión pulmonar, isquemia, hipoxemia, EPOC, diabetes, cirrosis hepática, anemia, insuficiencia renal. En el caso de los pacientes obesos, los niveles de estos péptidos pueden ser muy bajos.
Por lo anterior, entonces hay que conocer los puntos de corte de estos péptidos. En caso de disnea aguda o edema de los miembros inferiores, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es poco probable si la concentración del péptido natriurético cerebral es inferior a los 100 picogramos sobre mililitro o si la concentración del metabolito activo es inferior a los 300 picogramos sobre mililitro en un paciente menor de 50 años. En cambio, el origen cardíaco de la disnea es muy probable en caso de concentraciones elevadas. Estamos hablando de una concentración del péptido natriurético cerebral superior a los 300 picogramos sobre mililitro o la concentración del metabolito activo superior a los 450 picogramos sobre mililitro, también en un paciente menor de 50 años. En el caso del metabolito activo, se proponen varios umbrales en función de la edad del paciente. El umbral pasa a los 900 picogramos sobre mililitro entre los 50 a los 75 años y de 1800 picogramos sobre mililitro más allá de los 75 años. En caso de la presentación clínica no aguda, el diagnóstico es poco probable si la concentración del péptido natriurético cerebral es inferior a los 35 picogramos sobre mililitro o si la concentración del metabolito activo es inferior a los 125 picogramos sobre mililitro. Uno de los exámenes más importantes es la ecografía cardíaca. Es un examen clave porque nos permite establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, evaluar la gravedad de la enfermedad a través de la fracción de eyección, los niveles de presiones de llenado, las presiones pulmonares, el gasto cardíaco y la afección del ventrículo derecho. También nos orienta sobre la etiología, la presencia de algunas valvulopatías, alguna hipertrofia miocárdica, etc. También podemos realizar otros exámenes como los exámenes biológicos estándares. El primero tenemos al hemograma. En él se tiene que buscar la presencia de anemia, ya que puede ser un factor agravante. La creatininemia y el hemograma sanguíneo buscan una alteración en la función renal, una hiponatremia que es un factor de mal pronóstico y verifican la potasemia. Estos exámenes deben repetirse regularmente para adaptar el tratamiento. En cuanto al estudio hepático, pues busca una repercusión hepática, que es un factor de gravedad. Y los otros exámenes que podemos realizar es la determinación de la tirotropina ultrasensible, el hierro sérico y la capacidad de transporte de la transferrina, la ferritina, la proteína C reactiva, la glucemia y el estudio lipídico. El electrocardiograma Holter de 24 horas busca trastornos de ritmo ventricular, como las extrasístoles ventriculares y la taquicardia ventricular no sostenida, pero también supraventriculares, como lo es la fibrilación auricular. La prueba de esfuerzo con medición de gases expirados es una prueba de esfuerzo asociada a la determinación de los gases expirados durante el esfuerzo, que permite medir más objetivamente la tolerabilidad al esfuerzo del paciente. Lo que se hace es medir el consumo máximo de oxígeno durante el esfuerzo con respecto a un valor teórico. Es un parámetro pronóstico muy importante y muy útil para el seguimiento de los pacientes. El examen se realiza una vez estabilizado el tratamiento médico, pero se adapta poco a los pacientes ancianos. También se puede realizar una prueba de la marcha de 6 minutos, examen un poco más simple que evalúa la distancia recorrida durante 6 minutos. Nos podemos apoyar de la escala de Born, que es una valoración subjetiva del esfuerzo realizado. Se hace una valoración numérica que va del 0 al 10, siendo 0 el mínimo esfuerzo y 10 el máximo esfuerzo. En cuanto al cateterismo cardíaco, se realiza en casos de alteración de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si se quiere descartar alguna enfermedad coronaria,
ya que recuerden que la cardiopatía isquémica es la primera causa de insuficiencia cardíaca. En cambio, la normalidad de las arterias coronarias más bien va a favor de una miocardiopatía dilatada primaria. En el paciente joven con una probabilidad baja de enfermedad coronaria, se solicita una tomografía computarizada coronaria. Este estudio también nos permite una evaluación hemodinámica con medición de las presiones intracardíacas y de la arteria pulmonar, así como la medición del gasto cardíaco. La medición de las resistencias pulmonares es importante si se empieza ya en un trasplante cardíaco. En la mayoría de los casos, la evaluación hemodinámica que se realiza por ecografía es suficiente. La resonancia magnética cardíaca, como vimos en la ecografía, también nos va a dar información morfológica y etiológica. Permite completar la ecografía si el paciente es poco ecogénico, pero sobre todo permite un análisis tisular que puede orientar la etiología. Por ejemplo, en la secuela de miocarditis hay un realce tardío en el subendocardio que sugiere una secuela de infarto de miocardio, ya que la detención de este realce tardío en la miocardiopatía dilatada sugiere la presencia de fibrosis. Por último, tenemos a la gammagrafía miocárdica. Esta nos permite obtener la fracción de eyección del ventrículo izquierdo gracias a la inyección de un marcador radioactivo, pero su lugar es marginal actualmente. Puede ser útil cuando se busca una isquemia miocárdica. Con todo lo que vimos del diagnóstico, vamos a hacer un breve paréntesis para repasar. Entonces, lo primero es tener una sospecha clínica. Esta sospecha clínica la vamos a sacar con los factores de riesgo y los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que presenta el paciente. Posteriormente, vamos a realizar una exploración física y nos vamos a apoyar de ciertos estudios de laboratorio y de gabinete para poder establecer si el paciente tiene o no los criterios de Framingham. Recuerden que los criterios de Framingham se dividen en dos grandes grupos. En el primero están los criterios mayores y en el segundo están los criterios menores. Para poder hacer el diagnóstico, algunas bibliografías manejan que son más de 2 criterios mayores o bien un criterio mayor y 2 menores. En las bibliografías actuales se maneja 2 criterios mayores o bien un criterio mayor y uno menor. Posteriormente de checar los criterios de Framingham, vamos a revisar el electrocardiograma. Si el paciente tiene criterios de Framingham negativos y un electrocardiograma normal, entonces no hay que sospechar de insuficiencia cardíaca. Lo que podemos hacer es realizar un péptido natriurético. Si este sale con cifras que no pueden establecer el diagnóstico, entonces definitivamente no estamos ante una insuficiencia cardíaca. Pero podemos reevaluar si el paciente tiene aún una clínica importante y un ecopatológico, entonces sí se podrá hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si el paciente desde un inicio tiene los criterios de Framingham positivos y un electrocardiograma anormal, lo que se puede hacer es un ecocardiograma directo para ver la anomalía, o bien poder medir el péptido natriurético y si este tiene elevaciones dependiendo de las cifras en donde se puede hacer el diagnóstico, entonces directamente nos vamos a insuficiencia cardíaca. Si salen cifras menores para poder hacer el diagnóstico, igualmente vamos a reevaluar y vamos a ver si persiste esa sospecha clínica importante y si encontramos un ecopatológico. También tenemos a los criterios de Boston, que son utilizados para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Estos criterios se van a dividir en 3 categorías. En la primera categoría tenemos la historia clínica,
en la segunda categoría el examen físico y en la tercera a la radiografía del tórax. Cada categoría tiene criterios que van a estar puntuados y al final de cada categoría vamos a hacer la suma total para poder establecer el diagnóstico. Si el paciente tiene de 8 a 12 puntos, entonces es muy seguro que ese paciente tenga insuficiencia cardíaca. Cuando tiene de 5 a 7 es posible y cuando tiene 4 o menos puntos es muy improbable. En cuanto al tratamiento, nos tenemos que apoyar de las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Comencemos analizando el tratamiento no farmacológico. Lo primero es la educación del paciente y su familia. Prevenir o evitar los factores precipitantes y saber reconocer los signos y síntomas de descompensación favorecerá que el paciente y su familia se impliquen en el plan de cuidados. Esto, unido a un seguimiento cercano por parte de la atención primaria, va a constituir pues una medida primordial en el tratamiento. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen cada vez mayor edad, mayor comorbilidad, entonces suelen ser polimedicados, y esto tiene dificultades para un adecuado cumplimiento del tratamiento. Se estima que aproximadamente la mitad de ellos siguen malas indicaciones de los tratamientos farmacológicos, y hasta un 60 o un 70% de las medidas higiénico-dietéticas. El segundo punto es el control de peso, ingesta y diuresis. Se recomienda el control diario de peso, ingesta y diuresis en pacientes en situación inestable o en clase funcional 3 y 4 de la clasificación de NIGA. En pacientes estables y en clase funcional 2 es suficiente realizarlo 1 o 2 veces por semana. El incremento brusco de peso, que es de más de 2 kilogramos en 3 días, se debe a la retención de hidrolazina, que suele preceder a las reagudizaciones. Entonces, el autocontrol de peso sirve para detectar esta situación en fases iniciales, ya que el cambio significativo en el edema periférico aparece cuando el paciente ha retenido unos 5 litros o más de líquido. En esta situación estaría indicado aumentar la dosis de diuréticos. El peso que debe tomarse como referencia es aquel que el paciente tiene en ausencia o con mínimos síntomas o signos congestivos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca no necesitan rutinariamente restringir el consumo de líquidos. Si la sintomatología es moderada, se puede restringir el aporte hídrico a 2 litros día. En pacientes con insuficiencia avanzada, sobre todo en hiponatremia, se debe limitar hasta 1,5 litros al día. Y pacientes que presentan de forma concomitante vómitos o diarrea por cualquier circunstancia, debe aumentar la ingesta hídrica en forma temporal. En cuanto a la dieta, pues esta dieta debe ser rica, variada y sin grasas. En pacientes obesos con un índice de masa corporal más de 30, debe considerarse una reducción de peso para prevenir la progresión de las enfermedades y mejorar los síntomas y el estado general. Como norma, se debe evitar la ingesta excesiva de sal de más de 6 gramos de sodio día. Dietas muy restrictivas son mal toleradas y solo se recomiendan en situaciones de descompensación o cuando se requieren dosis muy elevadas de diuréticos. En pacientes estables se recomienda una restricción relativa de menos de 3 gramos de sodio día, y esto se consigue pues evitando alimentos que ya de por sí son salados, como los precocinados, las conservas congelados, los embutidos, quesos curados o semicurados y condimentos salados. También, cocinando con muy poca sal, más o menos media cucharada sopera al día como máximo. Y pues no añadiendo sal a los alimentos una vez ya cocinados. Se debe evitar el consumo de bicarbonato sódico, de comprimidos efervescentes, de sustitutos de sal que contengan potasio y de agua mineral con gas e incluso sin gas, debido al alto contenido en sodio de algunas marcas. Se debe asesorar sobre la práctica de ejercicio teniendo en cuenta las limitaciones físicas y funcionales, así como la fragilidad y las comorbilidades de los pacientes. La actividad física diaria, regular y moderada
En los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, mejora la tolerancia al ejercicio, la capacidad funcional y la calidad de vida. Se recomienda caminar 30 minutos, 5 veces por semana, o pasear en bicicleta durante 20 minutos 5 veces por semana. Solo en los episodios de descompensación se aconseja reposo durante los primeros días, iniciándose cierta actividad física que estará condicionada por la clase funcional de cada paciente. Evitar el consumo de tabaco y alcohol. La recomendación de no fumar y no beber alcohol es apropiada para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. El alcohol puede tener un efecto inotrópico negativo y está asociado a un aumento de la tensión arterial y riesgo de arritmias. En todo caso, en pacientes estables y en clases funcionales bajas, podría permitirse una ingesta de 10 a 20 gramos día, que sería de 1 a 2 copas de vino día. Los pacientes con sospecha de miocardiopatía alcohólica deben abstenerse por completo del alcohol. El tabaco es un conocido factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Se recomienda aconsejar, apoyar y motivar al paciente para que deje de fumar. Actividad sexual. Hay poca evidencia sobre la influencia de la actividad sexual en los pacientes con síntomas leves o moderados. Se ha observado un ligero aumento de riesgo de descompensación causado por la actividad sexual en pacientes con clase funcional 3 y 4 de la clasificación de NIHA. Pueden aparecer los mismos síntomas que al realizar un ejercicio físico moderado, como palpitaciones, disnea, etc. Vacunaciones. Se aconseja la vacuna contra neumococo y la vacuna anual contra gripe. Actividad social y empleo. Las actividades que realiza el paciente deben estar adaptadas a su capacidad física. La inactividad y el aislamiento social son perjudiciales y deben evitarse. Los viajes. Los pacientes con insuficiencia cardíaca deben conocer el efecto de los cambios de la dieta, temperatura y humedad sobre el balance hidrosalino y de sus implicaciones en el tratamiento diurético. Siempre que se lleve de viaje al paciente debe llevar una lista del tratamiento, con el nombre genérico y las dosis adecuadas. Si se viaja en avión, es conveniente llevar la medicación en el equipaje de la cabina. Los viajes largos en avión están desaconsejados en clase funcional 3 y 4 de la clasificación de NIHA debido al riesgo de desarrollar edema malleolar e incluso trombosis en las extremidades inferiores. Se debe tener cuidado con la exposición solar y su reacción adversa con algunos medicamentos, por ejemplo con la miodarona. También se debe tomar en cuenta el efecto de la altitud de la oxigenación. La segunda parte del tratamiento se basa en el tratamiento farmacológico. El tratamiento optimizado para la insuficiencia cardíaca con una disfunción sistólica, si no hay contraindicación o efecto secundario, es la combinación de inhibidores de la enzima de la conversión de la angiotensina o un antagonista de los receptores de angiotensina 2, junto con un betabloqueante y, si persiste sintomático, antagonistas de la aldosterona, como lo es espironolactona y eplerenona. En pacientes con una fracción de eyección ventricular izquierda menor del 35%, que persisten sintomáticos a pesar de ya recibir las dosis máximas toleradas del tratamiento TRIP inicial, se puede sustituir el YECA o LARA por una asociación de sacubitril con valsartán y o iniciar ivabradina en pacientes en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto. Aún no se ha demostrado de manera convincente ningún tratamiento para reducir la mortalidad o morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada. Los diuréticos generalmente alivian la congestión si está presente, con lo que mejorarán los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca. No hay evidencia de que los betabloqueantes y los YECA mejoren los síntomas en estos pacientes. Por tanto, el tratamiento se va a orientar más a un control sintomático, el control estricto de los factores de riesgo y la cardiopatía de base si tiene alguna hipertensión arterial, alguna cardiopatía isquémica, junto con la prevención del deterioro cardíaco.
Con los YECAs y los betabloqueantes se aconseja dar una dosis mínima de inicio y doblar cada 2 semanas hasta la dosis diaria o máxima tolerada. Controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la hipotensión ortostática y los signos de congestión y el peso. Después de iniciar con el YECA, hay que supervisar el sodio, potasio, cloro, creatinina las 2 semanas después de cada aumento de dosis. Si tenemos un aumento del potasio mayor de 5.5 miliequivalentes y una creatinina mayor de 2.5 miligramos sobre decilitro, lo que se debe hacer es reducir la dosis del YECA a la mitad, retirar los AINES y suplementos de potasio y vasodilatadores no esenciales, así como reducir los diuréticos si no hay signos de congestión. Si aún así no se reducen las cifras de potasio y creatinina, se debe suspender los YECA. En caso de una intolerancia o efectos secundarios, se puede sustituir por un ARA2. Al añadir una espironolactona, se debe empezar con 12.5 miligramos día y si hay buena tolerancia, se puede subir a 25 miligramos día. Hay que evitar los AINE y los suplementos de potasio y monitorizar el potasio y la creatinina a la semana, al mes, a los 3 meses y después ya cada 6 meses ante cambios del tratamiento que puedan afectar el potasio y a la creatinina. En caso de que el potasio se encuentre entre 5 y 5.5 miliequivalentes o existan aumentos de la creatinina superiores a los 2.5 miligramos, hay que reducir las dosis a la mitad. Si después de esa reducción de la dosis persiste ese potasio y esa creatinina elevada, entonces se debe suspender. Ante aumentos mayores de potasio o de creatinina hay que suspender directamente. Los diuréticos están indicados para aliviar los síntomas congestivos y la retención de líquidos en los pacientes con insuficiencia cardíaca y se deben dosificar de acuerdo a los signos de congestión. El tratamiento puede ser ajustado en el centro de salud a lo largo del curso clínico según la tolerancia y siempre es recomendable llegar a la dosis objetivo. No hay fármacos con algún impacto en la morbilidad para la insuficiencia cardíaca con una función sistólica conservada, que recuerden que esta constituye al menos de la mitad de las insuficiencias cardíacas. Por lo tanto, el tratamiento se debe orientar al control sintomático, el control estricto de los factores de riesgo y de la cardiopatía de base, así como la prevención del deterioro cardiológico. Actualmente se indica el implante de un desfibrilador automático en prevención primaria en pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca sintomática con una clasificación de NIHA 2 y 3, una función sistólica deprimida con una fracción de eyección menor del 35%, en tratamiento farmacológico óptimo mantenido durante al menos 3 meses, una esperanza de vida superior a 1 año y con buen estado funcional, con etiología isquémica pero con más de 40 días tras un infarto de miocardio o sin etiología isquémica. En pacientes que ya se han recuperado de una arritmia ventricular que haya causado alguna inestabilidad hemodinámica, como alguna taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular, con una esperanza de vida superior a 1 año y un buen estado funcional, se recomienda implantar el dispositivo ya como una prevención secundaria. Otra opción que tenemos es la terapia de resincronización cardíaca. El dispositivo resincronizador es un marcapasos tricameral que permite estimular simultáneamente el ventrículo derecho y la pared lateral del ventrículo izquierdo, con lo que se mejora la sincronía de la contracción interventricular izquierda. Esta terapia se puede asociar en un mismo dispositivo a un implante de un desfibrilador automático y se va a recomendar en pacientes con una insuficiencia cardíaca sistólica asintomática, con una depresión de la función ventricular, un bajo tratamiento médico óptimo, en ritmo sinusal, morfología de bloqueo de rama izquierda y un QRS mayor de 130 milisegundos y especialmente indicados si el QRS es mayor de 150 milisegundos.
con el objetivo pues de mejorar los síntomas y reducir una morbimortalidad. En casos seleccionados de pacientes ya con una insuficiencia cardíaca avanzada, se puede valorar la opción de un trasplante cardíaco. Por último, tenemos los cuidados al final de la vida. El final de la vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca puede resultar por muerte súbita o por un empeoramiento de la insuficiencia con congestión pulmonar, sistémica o bajo gasto, que produce un deterioro funcional y de la calidad de vida del paciente, así como daño multiorgánico. Estos efectos pueden empeorar por efectos secundarios de la medicación para el tratamiento, como la hipotensión ortostática o la astenia. De hecho, en las etapas avanzadas de esta patología, los fármacos son peor tolerados. Por ejemplo, con frecuencia no es posible mantener al paciente sin disnea sin utilizar dosis elevadas de diuréticos que provoquen insuficiencia renal prerrenal. El objetivo del tratamiento, por tanto, en esta fase debe centrarse en garantizar el confort del paciente, acompañar y dar soporte a la familia. En las tablas 13 y 14 se describen las características de los pacientes que pueden ser candidatos a cuidados al final de la vida y los objetivos que esto tiene. ¿Qué seguimiento se le debe dar a estos pacientes? Bueno, pues el seguimiento de los pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca diagnosticada y se encuentran estables con el tratamiento puede realizarse en la mayoría de los casos primordialmente en su centro de salud. En la insuficiencia cardíaca estable se precisa el seguimiento de una situación clínica que debe ser más estrecho cuanto más avanzada esté la enfermedad, incluyendo una valoración de signos de congestión, constantes vitales como TA y frecuencia cardíaca, realizar un electrocardiograma y una analítica. Esta debe incluir función renal, iones, hemograma y metabolismo del hierro. En estas revisiones, que son realizadas aproximadamente cada 6 meses por el médico de atención primaria y una enfermera en su centro de salud, se pueden realizar también cada 3 meses en pacientes frágiles y o que presenten multimorbilidad. Se confirma por una anamnesis que no haya cambios en la situación clínica, se supervisa el electrocardiograma, que no existan cambios respecto a otros electrocardiogramas anteriores, sin alguna aparición de isquemia miocárdica, arritmias o con una frecuencia cardíaca inadecuada. Y también se comprueba que la tensión arterial se encuentre dentro de los objetivos terapéuticos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca se benefician del seguimiento y la supervisión regulares de parámetros biomédicos para detectar el desarrollo de complicaciones o enfermedades que puedan requerir un cambio en el manejo. Por ejemplo, en el desarrollo de anemia, que aparece con frecuencia en estos pacientes, pues se justifica la determinación de un hemograma y anualmente de ferritina e índice de saturación de transferrina. Por lo anterior, hay que poner atención en los criterios para valorar la estabilidad e inestabilidad de la insuficiencia cardíaca crónica. Otro aspecto crucial en los pacientes con esta patología es optimizar la adherencia terapéutica, tanto en los autocuidados como en el tratamiento farmacológico. Se debe confirmar la ausencia de efectos secundarios farmacológicos o alteraciones de función renal o electrolitos. La realización de nuevos ecocardiogramas en el seguimiento del paciente estable no está indicado en ausencia de cambios clínicos. Evaluar el pronóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca en un momento dado siempre es difícil, pero algunos factores indican la gravedad de la enfermedad. Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer a lo largo de la enfermedad son las siguientes. Fallecimiento de origen cardíaco, casi siempre debido a una muerte súbita, relacionada en general con trastornos de ritmo ventricular o con una insuficiencia cardíaca terminal refractaria al tratamiento. Episodios de insuficiencia cardíaca aguda que requieren una hospitalización para administrar diuréticos intravenosos o medicamentos inotrópicos en caso de bajo gasto. Trastornos de ritmo ventricular, como extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida o sostenida, así como las supraventriculares
que es el caso de la fibrilación auricular. Los émbolos sistémicos y sobre todo los accidentes vasculares cerebrales por formación de trombos en las cavidades izquierdas dilatadas son favorecidas por el bajo gasto o la fibrilación auricular. Una embolia pulmonar, en particular durante los episodios de encamamiento en las hospitalizaciones, se verán sobre todo en los pacientes de riesgo. Los trastornos hidroelectrolíticos, como hipo o hiperpotasemia e hiponatremia, junto con la insuficiencia renal, son favorecidos por el bajo flujo renal y los tratamientos. Por último, y no por menos importante, también se puede presentar hipotensión arterial, que a veces se ve agravada por los medicamentos, así como un síndrome de apnea del sueño y una anemia. Como médicos generales tenemos la obligación de detectar a estos pacientes y mandarlos a un segundo nivel si nosotros no podemos mantenerlos estables. Les puse en una tabla los criterios de deviación a cardiología más importantes, que es la progresión de la sintomatología, que exista un efecto secundario del tratamiento que impide una titulación apropiada, el deterioro de la función renal, evaluado ya sea por la creatinina o la urea, o por la alteración de los electrolitos, así como un cambio electrográfico importante. Por último, vamos a ver la clasificación y las escalas más utilizadas en esta patología. Hay diversas formas de clasificar la insuficiencia cardíaca, pero la más práctica es la que se refiere al tipo de alteración funcional, por tener implicaciones pronósticas y terapéuticas importantes. Para ello es necesario determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que se mide por ecografía y expresa la proporción de sangre que el ventrículo es capaz de expulsar en cada latido. Tenemos tres grupos. En el primer grupo vamos a tener a la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El fenómeno primario es una reducción del gasto cardíaco por un deterioro de la función contráctil. La fracción de eyección se ve disminuida en menos de un 40%. Habitualmente se acompaña de dilatación de las cavidades cardíacas. El valor de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo tiene un importante valor pronóstico, ya que cuanto más baja, menor es el índice de supervivencia. La insuficiencia cardíaca por una disfunción sistólica puede ser asintomática o sintomática, y supone alrededor del 50 al 60% de todos los casos de insuficiencia cardíaca. En el siguiente grupo tenemos a la insuficiencia por una disfunción sistólica en rango medio. Son los pacientes con una fracción de eyección en un intervalo del 40 al 49%. Este grupo de pacientes parece tener una disfunción sistólica leve, pero con características de una disfunción diastólica. En el tercer grupo tenemos a una insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, o mejor una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada. Existe una dificultad en el llenado ventricular por anomalías en una distensibilidad o de la relajación, permaneciendo conservada la función sistólica. Tiene una fracción de eyección mayor o igual al 50%. Es más frecuente en personas de mayor edad, en obesos y en mujeres, y la etiología más probable es la hipertensión arterial y la fibrilación auricular. Tiene mejor pronóstico que una disfunción sistólica. Es preferible emplear los términos de fracción de eyección ventricular izquierda conservada o reducida en vez de una disfunción sistólica o diastólica, ya que gran parte de los pacientes con una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida tienen también disfunción diastólica. Y por otro lado, en pacientes con una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada, también se encuentran algunas anomalías de la función sistólica. A efectos de manejo y tratamiento, también es útil la clasificación funcional, y hay dos propuestas principales. La primera clasificación es del Colegio Americano de Cardiología en conjunto con la AJA. Aquí se describe distintos grados de insuficiencia cardíaca
basado en cambios estructurales y síntomas. El estadio A identifica aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero que carecen de cardiopatía estructural. Nos permite dirigir nuestro esfuerzo hacia la prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes de riesgo como diabéticos o hipertensos. En el estadio B se refiere a los pacientes con cardiopatía estructural conocida, que nunca han presentado síntomas de insuficiencia cardíaca. El estadio C hace referencia a los pacientes con cardiopatía estructural conocida y que presentaron o presentan síntomas. El estadio D están los pacientes con insuficiencia cardíaca en situación refractaria que requieren estrategias de tratamiento especializadas. La siguiente clasificación es la clasificación de NIGA. Se establecen 4 categorías en base a la afectación de la actividad física del paciente. Estas categorías van desde los pacientes que no tienen limitación para realizar una actividad normal, que son los de clase 1, hasta los que tienen síntomas en reposo, que son los de clase 4, pasando por los que tienen una disminución ligera, como los de clase 2, y los que tienen síntomas provocados por cualquier actividad física, que son los de clase 3. La clasificación funcional tiene un importante valor pronóstico y se utiliza como criterio decisivo en la elección de determinadas intervenciones terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas. La evaluación periódica de la clase funcional permite seguir la evolución y la respuesta al tratamiento. Con base en los hallazgos a la exploración física, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar en el contexto de un síndrome coronario agudo mediante la clasificación de Killian-Gimbard, la cual predice la mortalidad a 30 días de la siguiente manera. En la clase 1 tenemos a un paciente sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, izquierda, y tiene una tasa de mortalidad del 6%. En la clase 2 tenemos a un paciente con estertores o crepitantes húmedos, tercer ruido cardíaco o aumento de la presión venosa yugular, con una tasa de mortalidad del 17%. En la clase 3 tenemos a un paciente con edema agudo de pulmón y una tasa de mortalidad del 38%. Y por último, en la clase 4 son pacientes que ya llegan a un shock cardiogénico, una hipotensión, la cual vamos a definirla como una presión arterial sistólica inferior a los 90 milímetros de mercurio. A eso aunado a una vasoconstricción periférica. Oliguria, cianosis o diaforesis se pueden presentar en este paciente, así como edema pulmonar mayor al 50%. Estos pacientes tienen una tasa de mortalidad del 81%. La clasificación por el predominio de congestión se refiere a si el paciente tiene de manera predominante congestión venosa sistémica, si tiene edema de miembros inferiores, hepatomegalia, como ocurre en la insuficiencia cardíaca derecha, o si tiene una congestión venosa pulmonar en donde puede presentar edema pulmonar. En el caso de la clasificación por el gasto cardíaco, la insuficiencia cardíaca de alto gasto se caracteriza por una adecuada función ventricular y perfusión sistémica. El paciente va a presentar extremidades calientes y una presión de pulso normal o incluso incrementada. Únicamente el corazón se va a someter a presiones elevadas por un aumento de las demandas metabólicas, como ocurre en ciertas patologías. Les puse algunos ejemplos como la enfermedad de pared ósea, fístulas arteriovenosas, ciertas anemias. Y en el caso de estados de bajo gasto se caracterizan por una hiperperfusión sistémica, entonces el paciente va a tener extremidades frías, pálidas e incluso cianóticas debido a una vasoconstricción sistémica, además de que su presión del pulso puede estar disminuida. Por último tenemos a la clasificación por la temporalidad. Esta se va a dividir en aguda y crónica. Es aguda cuando los síntomas son recientes o progresivos sin un periodo de estabilidad clínica. Y crónica cuando el paciente es asintomático con síntomas que no han progresado.
No olvides contestar tu cuestionario. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y les dejo las referencias.